Hola, hola, muy bonita tarde, querida comunidad de ovejas negras de TikTok. Espero que se encuentren muy bien. Hola, Roma, bienvenida. Gracias por tu corazón, gracias por tu compartir. Gracias aquí por darle tap tap a este en vivo. Pues te doy la bienvenida. Acomódate si estás listo, si estás lista para escuchar de este tema tan polémico, oveja negra. Hablar de constelaciones familiares implica que vamos a, digamos, a presenciar diferente tipo de reacciones, puesto que las constelaciones tienen diferentes opiniones dentro del colectivo, dentro de nuestra comunidad. Hay gente que está a favor, hay gente que no está tan a favor, pero yo te quiero hablar desde mi experiencia personal, desde el camino que he recorrido a través de esta herramienta. Quiero dejarte aquí mi visión acerca del proceso. Por supuesto, para mí hablarte del proceso es muy importante, puesto que se está confundiendo muchísimo esta herramienta con herramientas del pensamiento mágico. Y constelaciones familiares no es una herramienta del pensamiento mágico. Ayer en el en vivo me preguntaban precisamente qué es constelar. Hay personas que todavía no conocen esta herramienta, la han escuchado por primera vez, a algunos ni siquiera les llama la atención y eso tiene que ver con diferentes factores, ¿no? Recordemos que cuando estamos hablando de constelaciones familiares, estamos hablando de una herramienta que habla lenguaje del alma y habla el lenguaje del espíritu. Y estamos muy poco acostumbrados a hablar en esos términos de profundidad. Generalmente, la mayoría de nosotros lo que hacemos cuando algo nos duele, cuando tenemos algo, un síntoma que ya tiene tiempo, una enfermedad que vemos que se va heredando generacionalmente, pues recurrimos a la medicina oficial, la mayoría de nosotros, cuando no tenemos todavía la conciencia de que nuestros problemas, nuestras enfermedades también tienen origen o causa sistémica. Entonces hoy te quiero hablar principalmente del proceso para ir clarificando pues esta desinformación también que hay alrededor de esta herramienta y evitar también como estas confusiones para principalmente si tú tienes un asunto que tratar con el que ya llevas tiempo, un patrón que se repite, una situación que no logras trascender, por más que le echas ganas, no sé si a ti te ha tocado escuchar o tú mismo te escuchas decir, es que le echo muchas ganas, me esfuerzo mucho, y por más que le echo ganas, ay, disculpa el gallo, y por más que le echo ganas, pues no me dan, no me salen las cosas, no se me dan las cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, eso tiene mucha causa detrás. Hay una frase que usaba un maestro que decía, hay algo detrás, no es normal. Las herencias familiares vienen a representar mucho de nuestros obstáculos en la vida, cuando estas herencias son dolor, cuando estas herencias son trauma, cuando estas herencias tienen que ver con algo que quedó atrapado en esta gran alma familiar a la cual todos pertenecemos simplemente por el hecho de estar aquí. Cuando nosotros elegimos ese sistema familiar para llegar a la vida, nosotros quedamos implicados con muchos asuntos que hay en esos sistemas que por supuesto nos van a marcar, a veces no nos marcan para bien, nos marcan para mal y muchas veces no tenemos estas respuestas profundas y nos sentimos culpables, confundidos, nos sentimos de pronto rebasados por lo que nos pasa. Pues hoy te quiero hablar de todo eso y te invito también a participar, te invito a hacer preguntas si es que estás aquí resonando con este tema. Hay gente que ya está lista para constelar, hay gente que solamente necesita, digamos, una orientación para saber si esta herramienta es para ti. Hay otras personas que no están listas para constelar, eso también es importante saberlo, que antes de llegar a la constelación necesitamos estar listos para ello, porque es un proceso profundo, no es un proceso mágico, no es una técnica mágica donde vas y te imponen las manos y con la energía dicen que te cura, no, es un proceso de autoconocimiento, también las constelaciones nos revelan dinámicas ocultas que nos mueven a tomar decisiones hasta a lo que nos sentimos atraídos, oveja negra. Tiene origen en nuestro sistema familiar, tiene origen incluso en el transgeneracional. ¿A quién le debemos esta herramienta
maravillosa que además es educativa. Más allá de la constelación, las constelaciones familiares son una filosofía de vida. Y a través de los órdenes del amor, que son estas leyes sistémicas con las cuales los consteladores te facilitamos esta herramienta, vas adquiriendo herramienta de vida que queda contigo. Se van sembrando esas semillas de conocimiento, esas semillas de conciencia, también esas semillas de entender que somos mucho más que un cuerpo físico, somos más que el nombre que te pusieron, somos más que tu título profesional, somos mucho más que eso. Y nuestro cuerpo tiene memoria. Nosotros, dice la sistémica, que somos el testimonio de la historia familiar. ¿A quién le debemos las constelaciones familiares? Principalmente a Bert Hellinger. Bert Hellinger es el creador de las constelaciones. ¿Y qué significa constelaciones? Pues es un conjunto de herramientas. Eso es la constelación. Constelaciones tiene que ver con esta fusión de herramientas de la psicología moderna que nos permiten acceder a la memoria inconsciente, a ese conocer que está ahí, pero que no sabemos que lo tenemos, no sabemos que lo sabemos. Se oye raro, ya sé, se oye raro, porque de pronto entender la herramienta de la constelación es complejo, puesto que no estamos acostumbrados a hablar en estos términos de alma y del espíritu. Hay gente que no la reconoce, hay gente que solamente se rige a través del cuerpo físico, un pensamiento muy racional, muy intelectualizadas las personas, ¿no? Pero también es para algo. A veces esta personalidad la formamos o se forja como consecuencia de que estamos, digamos, protegiendo, precisamente nos estamos protegiendo del dolor. Suena súper paradójico porque en lugar de ir a hablar de ese dolor, de esas cargas que llevamos a nivel interno, las guardamos, las encriptamos en forma de personalidad, de conductas, de patrones que se repiten, de situaciones que vamos viviendo. De tal manera que Bert Hellinger fusiona la terapia sistémica familiar, la psicología gestalt, fusiona herramientas de la fenomenología. Para que te des una idea, constelaciones, la base principal de las constelaciones es la teoría general de los sistemas. La teoría general de los sistemas es una rama de la ciencia para crear ciencia. A través de la teoría general de los sistemas se fundamenta la ciencia. Entonces, constelaciones familiares tiene eso, desde el reconocimiento de que pertenecemos a microsistemas y a macrosistemas. Obsérvalo, todo es un sistema, incluso tu cuerpo. Tu cuerpo está lleno de sistemas, el sistema nervioso, el sistema circulatorio y de aparatos también. Está formado de aparatos y sistemas, ¿no? Entonces, a través de esos sistemas, nosotros vamos tomando pertenencia, vamos incorporando conocimiento para adquirir esas herramientas de vida con las que luego vamos a decidir, vamos a vivir y nos vamos a relacionar. Más allá de los síntomas y las enfermedades, principalmente las constelaciones familiares se enfocan a trabajar en los vínculos y en nuestras relaciones. Ese es su primer trabajo. Ese es su objetivo principal, reconciliarnos, tomar nuestro lugar, comprender dónde están los nudos sistémicos que impiden que nosotros como sistema familiar nos podamos relacionar desde el orden, el respeto, desde el respeto a las etapas de nuestra vida, por ejemplo. Que podamos haber tenido una infancia sostenida, cuidada, sintiéndonos protegidos y seguros. Muchas veces no tenemos estas experiencias dentro de nuestro sistema y nos marcan, nos traumatizan. Por lo tanto, constelaciones familiares nos ayudan principalmente a que se nos revelen las dinámicas ocultas detrás de nuestros problemas y situaciones que se repiten. Estas dinámicas ocultas tienen que ver con pertenencia, con desequilibrio, con deudas sistémicas que se crean
dentro del sistema familiar a causa precisamente del desorden entre el dar y el recibir. Vemos los excluidos, por ejemplo, aquí estoy moviendo esta muñequita como haciendo referencia de que quizá aquí en los sistemas podemos encontrar ausencia materna, ausencia paterna, abuso, violencia, desconexión, movimientos de amor interrumpido, le decimos en la sistémica. Estos movimientos de amor interrumpido tienen que ver con el que cuando yo necesité apoyo, contención, protección, cuidado, sustento, cariño, orientación, consejo, validación, motivación. Fíjate, hasta ya me cansé todo lo exhaustivo que es la maternidad y es la paternidad. Es un gran trabajo que muchas veces no se hace de la manera correcta y las consecuencias son trauma. Son estos nudos que se hacen en nuestros vínculos, los cuales los llevamos en el corazón, los llevamos en el alma en forma de dolor, en forma también de depresión, en forma de ansiedad, en forma de adicciones y en forma de diferentes patrones de comportamiento que hacen alusión precisamente a esos vacíos que quedan dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma como consecuencia de ese movimiento de amor interrumpido. Ese movimiento de amor interrumpido se puede repetir de tal manera que por goteo repetitivo se crea un trauma, se crea un patrón de comportamiento familiar. De pronto, cuando entramos a constelar sistemas, vemos que generacionalmente los padres y los hijos no se han podido amar. Es como si ahí estuvieran, como si fuéramos padre e hijo, salimos en la foto, la subimos al Instagram, estamos conviviendo, ahorita que acaba de ser el festejo del Día del Padre, ¿no? Estamos festejando, nos juntamos en Navidad, pero en realidad ni nos conocemos, ni siquiera conversamos profundamente nuestros temas. A veces nuestros padres ni siquiera conocen nuestros gustos, no saben de nuestras situaciones. Ya cuando somos adultos y salimos de casa, se marca mucho esta desconexión. Cuando empezamos a vivir nuestra vida adulta, también se manifiestan esas ausencias de la infancia a través de las cosas a las cuales nosotros nos sentimos atraídas o atraídos y no lo sabemos reconocer, sino es que hasta que nos ponemos en manos de una herramienta que nos permite hacer consciente lo inconsciente. Desde mi experiencia personal, tomando en cuenta todo lo que te he platicado aquí, Oveja Negra, la verdad es que he abierto mucho mi camino personal en el sentido de ponerlo aquí al servicio para compartirte cómo a mí me ha ayudado esta herramienta. No vengo a venderte nada, principalmente vengo a clarificar qué sí es constelar, qué no es constelar. Precisamente como estamos tan saturados de técnicas de desarrollo personal, de sanación, exceso de libros de autoayuda, demasiados podcasts, que el otro día estaba viendo ahí una estadística que dice que muchos videos que te encuentras ahí de personas que te están tratando de dar un contenido de salud mental, muchas veces no traen datos correctos. En su mayoría, mucha información de lo que encontramos en internet, accesible para poder conocer de estos temas, tienen deficiencias. Incluso te hablaba el otro día que vi un video de una, no sé si es consteladora o no, pero hace contenido de constelaciones y estaba diciendo que te puedes constelar con ChatGPT. Pues aquí te quiero compartir algo. Para no hablar desde la desinformación y desde la falta de experiencia, porque algo que tú vas a observar en mí es que lo que yo te hablo es desde la experiencia. Lo que te digo es como yo lo viví. A lo mejor a ti te tocó otro tipo de experiencia, ¿no? Pero entré a ChatGPT solamente para confirmar si es cierto que nos podemos constelar a través del ChatGPT. Le estuve haciendo preguntas, preguntas muy importantes dentro del camino de la constelación y me da datos erróneos. Incluso estuve por ahí haciendo una consulta. Ya ven que les hablé recientemente de los colores del talento, que te dejé una clase, te dejé como 3 o 4 videos de esa herramienta que le llamamos los colores del talento. Dentro de las constelaciones familiares usamos esa herramienta para conocer la personalidad, para encontrar la causa transgeneracional de el para qué eres como eres, trabajar nuestro éxito, nuestro lugar en la vida.
nuestra pertenencia en el mundo también, el cómo vamos a ir a tomar nuestro lugar en el mundo, lo hacemos a través de una herramienta llamada los colores del talento, ¿ok? Entonces, esa herramienta es útil precisamente para conectar con tu talento, con tu herencia sistémica, saber si la personalidad que se configuró como consecuencia de tu crianza, de tu infancia, de tu herencia familiar, es correcta para lo que quieres lograr en la vida, ¿no? A veces el éxito no se logra por nuestra personalidad. Lo saboteamos, ya lo tenemos y lo perdemos, lo estamos persiguiendo todo el tiempo porque hay una parte inconsciente en nosotros que muchas veces no nos deja recibir, ¿no? Entonces hay causas ocultas, hay causas detrás de nuestros conflictos y problemas, sobre todo aquellos con los que tenemos mucho tiempo, donde vemos un patrón heredado, por decir, vemos a veces en los sistemas que se heredan enfermedades similares, se heredan fracasos similares, el éxito, ¿no? Se vive de forma similar, en la relación con el dinero, que son aspectos que constelo bastante. Constelo mucho temas de relaciones de pareja, los conflictos económicos, conflictos con el éxito, son principalmente los temas que más trabajo en las sesiones. Relaciones de padres e hijos también es algo que constelo bastante, sobre todo en este momento en el que estamos viendo un choque generacional. Es decir, los padres, por ejemplo, mis padres fueron baby boomers. Yo soy generación X, pero ya casi millennial. Yo nací en el 77. Entonces, muchas de mis ideas ya no coinciden con las ideas de mis padres. Y empecé a notar en mi adolescencia, en mi juventud, que sus ideas y las mías no correspondían, chocaban. Me costaba mucho comunicarme con ellos, había serios problemas de comunicación, había diferentes dinámicas desordenadas en mi familia. Y entonces cuando empecé a trabajar todo esto fui comprendiendo muchas cosas. Y una de ellas es esto, que estamos viviendo hoy en día mucha fractura dentro de los sistemas familiares como consecuencia de las creencias, como consecuencia de lo que creen nuestros padres que debe de ser, el cómo debe ser la vida, el cómo debo de ser yo como mujer, o cómo debe de ser el hombre, o cómo debe ser la pareja, o cómo debe de ser la vida, a comparación de lo que hoy tenemos en información las nuevas generaciones, ¿no? A partir de los millennials se vino todo este desarrollo de la psicología y empezamos a hacer terapia en las generaciones de los baby boomers, y ni se diga atrás, ¿no? La generación silenciosa, estas generaciones que vienen de posguerra, ellos guardaron el dolor, vivieron con ellos, son supervivientes de ese dolor. Sin embargo, ese dolor queda atrapado en el alma familiar y lo heredamos. Y entonces vemos ahora generaciones donde lo común es ver depresión, lo común es ver TDAH, lo común es el estar, digamos, en estas dinámicas de adicción, de consumismo, y tiene origen muchas de las veces en el cómo nuestros padres nos han heredado esas memorias emocionales. Pues bien, de eso se trata la constelación principalmente, de acceder a esas dinámicas ocultas para encontrar nuestra causa inconsciente de lo que nos está sucediendo. Es un proceso, te hablaba hace ratito, que no es una herramienta mágica, que no es de una sola sesión, sobre todo cuando estamos trabajando trauma, oveja negra. Cuando estamos moviendo el trauma es súper importante dar seguimientos. Cuando estamos trabajando las heridas de la ausencia paterna, de la ausencia materna, es un proceso. Ese proceso involucra primero tomar conciencia, elaborar nuestras emociones, cuestionar nuestro sistema de creencias, ver las consecuencias de eso que sucedió en mi sistema familiar mientras yo fui niña o mientras yo fui niño. Ver todas esas consecuencias para poder primero hacerlo consciente en nosotros, ver cómo nos afectó la forma en cómo nos dieron, cómo nos afectó la forma en cómo nos criaron. Sin el juicio, ojo, no venimos a juzgar. Hay gente que cree que venimos a juzgarlos, hay gente que cree que venimos como a criticar lo que han hecho. No se lleva la constelación desde el lugar del juicio, pero sí se ve la constelación desde un lugar de cómo te afectó
el que tú hayas tomado de esta manera a tus padres? ¿Cómo te afectó incluso que tus padres hayan tomado de esa manera a tus abuelos? Porque así como nosotros fuimos niños, nuestros padres también lo fueron. Y muchas veces llegamos al sistema teniendo padres que en realidad son niños o adolescentes que no tienen resueltas sus heridas y las proyectan en los hijos. Y esas proyecciones causan dolor, causan trauma, causan nudos sistémicos que luego no permite que las relaciones puedan funcionar en orden, en equilibrio, de que sean nutridoras, sobre todo las relaciones dentro de nuestro sistema familiar. Si te das cuenta, cada vez vemos más información acerca de la paternidad y la maternidad tóxica. Cada vez nos atrevemos más a cuestionar las cosas, el cómo lo han hecho. Estas preguntas muchas veces parten del dolor, pero cuando estamos ya en un espacio de solución, de toma de conciencia, esas preguntas parten desde un lugar en donde queremos crecer, en donde queremos transformarnos a partir de ese dolor, resignificarlo y podernos mover de ahí para avanzar en nuestra vida. Cuando estamos mirando hacia el pasado, en el reclamo, en la exigencia, en el por qué hiciste lo que hiciste, todo eso nos ancla. Hace ratito te dejaba un video aquí en mi perfil acerca de eso, ¿no? De cómo cuando estamos en este reclamo hacia papá y mamá, ya siendo adultos, ya cuando nos corresponde ir hacia nuestra vida, ir a tomar pues nuestro lugar en el mundo, todavía estamos queriendo aquí entender y comprender por qué no me ama, por qué no me mira, por qué no me elige, por qué no soy importante, por qué no se validan mis emociones, por qué en lugar de sentir un espacio seguro para compartir mis sentires, por qué siento que no hay una respuesta de su parte. Entonces, a veces venimos de paternidades frías, de paternidades narcisistas, porque nuestros padres también vivieron ese narcisismo como consecuencia de la historia, como consecuencia del trauma, de lo que ha sucedido en el pasado. El pasado no se va cuando no lo tenemos resuelto. Ese es el problema, que el pasado se está repitiendo constantemente en el presente. Y luego, a partir de esas repeticiones, nosotros vamos decidiendo de forma equivocada en nuestra vida, vamos padeciendo las consecuencias de esas decisiones. Hay decisiones que no se pueden revertir, que tendremos que aprender a lidiar con las consecuencias de lo que decidimos. Y hay cosas que se podrán corregir, hay otras cosas que no se podrán corregir, eso dependiendo de en qué momento llegamos a buscar una solución alternativa o diferente a lo que nos habíamos planteado. No todo se puede resolver en el cuerpo, decíamos el otro día, no todo se puede resolver en la energía. Hay veces que tu problema, tu situación necesita que te involucres, que tomes la responsabilidad de lo que te ha pasado. A veces estamos desde el niño, a veces estamos desde la culpa. Es que él no me hizo, ella no me hizo, el esqueísmo que decimos. Es que no puedo porque no me vieron, es que no puedo porque mi mamá me maltrata, es que no puedo porque mi mamá no me amó. Y eso pues puede ser una justificación hasta cierta edad, pero hasta para exigir a nuestros padres y culparlos de lo que nos sucede, hay una fecha de caducidad. Y a partir de que se cumple esa fecha de caducidad, la responsabilidad es nuestra, tanto de ver por nosotros, de trascender las situaciones que estamos viviendo, que nos marcan para mal, que nos tienen en una situación de repetición que nos duele y que además nos limita, ¿no? Esa es también otra de las situaciones, ¿no? Que es sumamente limitante estar ahí anclado en un patrón de repetición que no podemos resolver porque no tenemos la herramienta correcta para hacerlo. Entonces, Constelaciones surge en los 80s, fíjate, surge en los años 80s, tiene poquito, son jovencitas. Las constelaciones no tienen tantos años, son millennial. Surgen con todo este movimiento de la psicología moderna y se ponen al servicio de los sistemas familiares precisamente para ordenarlos, para poder tomar lo mejor de nuestros sistemas y posteriormente hacer lo mismo con las siguientes generaciones.
A partir de los desórdenes suceden muchas cosas, desequilibrios entre el dar y el recibir, falta de fuerza para ir al mundo, inseguridad, este sentido de desprotección. Mejor dicho, tenemos diferentes formas de mostrar lo que ha ocurrido antes. El autoconocimiento es básico a la hora que queremos corregir algo que está mal en nuestra vida o que no nos gusta. Entonces, cuando entramos al campo de la constelación, lo que sucede es que tú vas desde tu campo inconsciente, tú vas expresando lo que te duele. Tú vas expresando también hacia dónde se dirige tu mirada, con quién estás identificada, con quién estás identificado. Eso es lo que se te revela en una constelación. Y esto es vital que lo entiendas, porque hay gente que está acudiendo a constelaciones para que nada más les hagan meditaciones con ancestros. Cuando tú llegas a una constelación, no nos ponemos a meditar. Primero se hace una entrevista. Esa entrevista, primero se pone en la mesa el tema que tú vas a trabajar. Se te pregunta eso, ¿qué quieres constelar? ¿Qué quieres trabajar? ¿Qué te trajo por acá? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Esas son preguntas básicas de inicio. La persona pone en la mesa el tema que quiere trabajar y a partir de ahí se desarrolla una entrevista. Esta entrevista nos va a permitir a los consteladores saber si tu tema es motivo de constelación o lo único que requieres es un acompañamiento emocional. No todos los temas son para constelarse. Hay cosas que solamente necesitas hablar, expresar, para poder sacar esas emociones y liberarlas. El mismo proceso de la entrevista nos permite determinar eso. Y al mismo tiempo también vamos viendo qué tantos temas tendría que constelar esa persona para poder conocer su situación. Lo más importante de nuestros problemas, lo más importante de nuestros problemas, de nuestros síntomas, es saber para qué están ahí. ¿Qué función cumple mi síntoma? ¿Qué función cumple mi situación? ¿Qué función cumple mi problema? Ese es uno de los pasos importantes y vitales dentro del proceso de constelar. De esa manera vamos haciendo consciente lo inconsciente. Hacer consciente lo inconsciente hace una toma de sentido. En México le decimos que nos caigan los 20. No sé si has escuchado esa frase o tú la dices, ¿no? Me cayó el 20, ¿no? Te hace sentido, empiezas a hacer conexiones entre el pasado y el presente, empiezas a ver cómo estás repitiendo la historia. A veces la gente no se da cuenta, A veces, aunque está todo ahí evidente, la gente no ve que está repitiendo la historia de mamá, la gente no ve que está repitiendo la historia de la abuela o del abuelo. No se da cuenta que es el doble de, que está en los zapatos de un lugar que no le toca. No se dan cuenta porque es algo que tú normalizas, porque las reglas ya estaban cuando tú llegaste. Esas reglas tú las incorporas de manera implícita, no se necesitan explicar. No necesita mamá explicarte, por ejemplo, que tú estás intencionada. El poder de la intención también se ve dentro de la sistémica. ¿Con qué intención me tuvieron mis papás? Porque hay hijos, por ejemplo, en los sistemas familiares que llegan a ser hijos pegamento. Esta es una carga muy fuerte para los hijos, porque luego están en medio como referees, ¿no? Se ponen ahí como los mosqueteros de la reina o los mosqueteros del rey, donde están defendiendo al padre o a la madre que ven más débil. Se hace esta famosa alienación parental, ¿no? Entonces hay diferentes intenciones que proyectan los padres desde el momento de la concepción. Decía un maestro que lo que están pensando nuestros padres mientras nos están concibiendo se convierte en un programa. Cuando ellos están haciendo lo que tienen que hacer para poder concebir la vida, ellos lo que están pensando, la intención que tengan, a veces están las madres, con esto lo voy a amarrar. Así hay situaciones, ¿no? Donde resulta que el hijo fue concebido para retener a la pareja, para que la pareja no se fuera, para quedar unido al otro de esa manera. No hay otra manera más poderosa de unirte a alguien que teniendo un hijo con él. Eso es lo más fuerte que puedes hacer en cuestión de unión. Los hijos unen para siempre. El hijo no se puede quitar cuando se divorcian los papás, no se puede quitar el 50% del padre o el 50% de la madre porque se divorciaron.
Entonces, a través de un hijo, esos sistemas quedan unidos para siempre. Y hay veces que solamente llegan a eso las parejas, a unirse a través de los hijos y luego se separan. El poder de la intención, y esto te lo dice también el curso de milagros, el poder de la intención es programante. Crea en tu vida, fabrica lo que vives, de lo que experimentas. Por lo tanto, a veces vemos en los sistemas familiares hijos que traen ese peso, esa carga de mantener unidos a los padres. Muchos de ellos tienen sobrepeso, tienen enfermedades mentales, no pueden hacer su vida porque tienen miedo que su mamá corra peligro por lo que le está haciendo su papá. Vemos sistemas bien complejos, llenos de violencia, llenos de omisiones, de descuidos, de negligencia, de falta de presencia también ahí, ¿no? Machismo estructural es un problema también dentro de los sistemas familiares, el machismo estructural, ¿no? Entonces, el cómo llegamos a la vida cuenta. Ese es el gran guión de nacimiento que vamos analizando a través de las sesiones que vas tomando. Con esta herramienta vamos analizando tus programas, cómo están repercutiendo en tu presente, cómo los estás extendiendo, cómo traes el pasado al presente y lo repites simplemente por el hecho de que se quedó como un programa aquí en tu mente, en tu campo inconsciente, y entonces se vuelve una resonancia. ¿Qué es una resonancia? Es como el perfume que te echas todos los días, que te huelen las personas y que dicen, a fulanita le gustan los manipuladores, déjame me acerco a ella porque le voy a gustar. A fulanito le gustan las personas que abandonan o que tienen apego evitativo, ¿ok? Pues te huelen, se acercan a ti desde ese programa y tú te sientes atraído o atraída hacia ellos o hacia ellas simplemente porque es lo que te resulta familiar. Nos atrae lo que nos resulta conocido, en lo que hemos estado involucrados desde que nacimos, desde el vientre materno, como te decía ahorita, ¿no? El poder de la intención ahí a todo lo que da. Ese poder de intención que tenemos todos los seres humanos, todos los seres humanos tenemos poder de intención, todos. Entonces es importante ver desde qué intención yo estoy haciendo las cosas. Muchas veces estas intenciones son sumamente inconscientes y vienen de estos programas que mencionamos, ¿no? El programa familiar, lo que la familia autoriza, a lo que le dice sí. Por ejemplo, imagínate una persona que está buscando el éxito profesional, cuando venimos a ver la constelación, dice, no, pues es que en tu familia no está permitido el éxito. Hay una deuda sistémica, hay un excluido, hay deudas de vida, hay impedimentos diversos como consecuencia de la historia de estos encuentros entre víctimas y perpetradores que impiden que la nueva generación se pueda conectar al presente desde un lugar libre y sano para poder tomar su futuro con éxito. A veces estos patrones, estos programas son complejos y difíciles de desarticular o de desprogramar como consecuencia del miedo que tenemos a nuestro sistema de origen. El miedo al juicio, el qué va a decir mi mamá, qué va a decir mi papá, lo voy a ofender o la voy a ofender si le pongo límites, si comienzo a hablar de lo que se hizo mal, si comienzo a cuestionar la forma en que me ama. Entonces muchas veces nos frenamos y seguimos pagando precios bien caros por el miedo que tenemos a cuestionar, a ponerle el nombre a las cosas, a tocar las realidades. Por eso te decía anteriormente que las constelaciones familiares llegan a lo profundo. No es un trabajo superficial y no se debe de tomar a la ligera. Hay mucha gente que deja inconcluso su proceso. Y hay gente, te decía el otro día, que hay gente que solamente quiere saber qué le pasa, pero no quiere trabajar en ello. Hay gente que solamente quiere conocer la causa de su problema, pero no lo quiere arreglar. Y el no quererlo arreglar parte de estos miedos, de estas lealtades y fidelidades que se tiene al sistema de origen, principalmente a los padres, que es a los que más le tienen miedo los hijos cuando los hijos son raptados, son cosificados, se mueven los sistemas desde este lugar de que los papás son dueños de los hijos. Y no es así. Te decía el otro día que los hijos son de la vida. Los hijos son de la vida. Tú los tienes por un momento, por un tiempo, en lo que pueden solos.
Y a partir de ahí, tú los entregas a la vida para que vayan a dar a la vida, a servir al mundo, a hacer lo que tengan que hacer, buscar su lugar, su futuro, tomar su pareja si es que quieren formar una familia. Y a veces todas estas cosas se ven anuladas, se ven bloqueadas, porque los padres no autorizan, no están dando el permiso. Por difícil que parezca de creer, así hay de pronto personas adultas, mayores de edad, que ya tendrían que tener su autonomía bien tomada y sin embargo siguen con esos miedos no resueltos de la relación con sus padres porque ha sido culturalmente establecido. Durante generaciones y generaciones hemos visto eso. Tenemos muchos años, ¿no?, de estar viviendo desde esos sistemas tóxicos, manipuladores, violentos, complejos, desequilibrados, sumamente desordenados. Entonces hay una frase que usamos en constelaciones familiares que dice, primero es el orden y luego el amor. Hijo, hija, te puedo amar mucho, te puedo amar muchísimo, pero eso no implica que yo voy a desordenarme, que yo voy a tomar un lugar incorrecto con respecto a ti. Te amo mucho, pero eso no significa que voy a ser dueño o dueña de tu vida. Te amo mucho, pero eso no significa que voy a tomar tus decisiones por ti. Te amo demasiado, eres lo mejor que ha pasado en mi vida. Siempre te soñé, de pronto los padres, es que yo siempre soñé con ser mamá, ¿no? Aguas con esas frases programantes, porque aquí la cuestión es que la maternidad y la paternidad tienen fecha de caducidad. Y a veces desde estas estructuras rígidas de los sistemas, machistas también, pues no se permiten ver que los hijos ya crecieron. A veces los papás siguen tratando a los hijos adultos como si fueran de este tamaño, interfiriendo en sus vidas, cuestionándolas, juzgándolas, no permitiendo incluso que nos podamos equivocar. Los errores son parte de la vida. Y es también la forma en cómo aprendemos nuestras lecciones difíciles. Traemos también ya nuestro destino personal. Y a veces ese destino personal se bloquea, se interfieren nuestras raíces, nuestros padres, nuestros abuelos, como consecuencia de las creencias. Hasta la religión a veces está involucrada ahí, oveja negra. Entonces ahí es importante entender para qué es útil una herramienta como esta, ¿no? Principalmente hacer consciente lo inconsciente, revelar esta dinámica oculta de la que hemos hablado. A partir de esos dos pasos, la persona se pone en un movimiento de toma de conciencia y de responsabilidad, que no todas las personas están dispuestas a asumir la responsabilidad de la vida, de las consecuencias de las decisiones que han tomado. A veces todavía quieren estar en el niño herido, en el adolescente rebelde, culpando el exterior y los factores que están afuera, ¿no? Y que están provocando las situaciones, según ellos, problemáticas o traumáticas en su vida. La verdad es que ya cuando llegamos a la etapa adulta es completamente responsabilidad de nosotros ver por nosotros. Llega un momento dentro del proceso de la autonomía que se hace a través de las constelaciones, es un movimiento muy importante, la toma de autonomía. Los hijos, cuando no tienen tomada la autonomía, son niños en el mundo. Son niños, no son autónomos, dudan todo el tiempo, son súper inseguros, no saben negociar su vida, son como, se manejan a través de las ilusiones, de las fantasías, de la ansiedad también que provoca la ausencia paterna. Se mueven también a partir como de este pensamiento mágico, de creer cosas que no son realidades, ¿no? Entonces, cuando hacemos la toma de autonomía, nos convertimos en el adulto que nuestra vida necesita. Nuestro niño siempre va a estar dentro de nosotros a través de la historia que hemos vivido con él. Pero muchas veces este niño es el que está determinando el rumbo de nuestro futuro, el rumbo de nuestro destino, simplemente porque no nos atrevemos a ser adultos. Ser adulto es difícil porque significa asumirte, asumir la responsabilidad de tu felicidad. Y si tú vienes desde un patrón familiar donde los padres te han proyectado la responsabilidad de su felicidad, pues tú vas a creer lo mismo. Tú vas a creer que alguien va a venir a hacerte feliz
así como tus papás creen que si tú estás ahí siempre para ellos, si eres este hijo pilar, este hijo bueno, este hijo pegamento, pues ellos van a ser felices siempre, ¿no? Sin embargo, la felicidad es responsabilidad personal cuando somos adultos. No tomar esa responsabilidad en nuestras manos y delegarla es un gran peligro, porque incluso eso involucra que elegimos mal nuestras relaciones de pareja. A veces llegamos a ese lugar en el campo de la pareja donde decimos, es que quiero una pareja para que me haga feliz. Ahí se rompe el orden del amor en la pareja. Decíamos el otro día que la pareja es un encuentro de dos sistemas que tiene principalmente la intención o la función de compartir felicidad. Entonces a veces no llegamos con felicidad a la pareja, a veces llegamos todos deprimidos, así como yo antes, ¿no? Que llegaba toda deprimida, toda traumatizada, insegura, muy mal la autopercepción, ¿no? Malísima mi autopercepción. Entonces llegaba a esos lugares donde cedía todo mi poder, donde me dejaba manejar bien y bonito por mis parejas, sumisa, humillada, no podía pedir ahí, dando de más, totalmente desequilibrada, como consecuencia precisamente de lo que yo creía que era el amor, lo que yo creía que era la relación de pareja. Entonces, a veces tenemos muchas cosas por hacer consciente, por corregir, por cuestionar del cómo lo estamos haciendo, y las constelaciones son una gran herramienta para eso. Son una gran herramienta para que te veas, para que veas desde qué lugar estás haciendo las cosas, para que veas en qué lugar te encuentras con respecto a tu vida, en qué lugar te encuentras con respecto a tus relaciones, a tu éxito, tus finanzas, tu salud. Que decía hace ratito que más allá de enfocarnos en los síntomas y las enfermedades, nos enfocamos en los vínculos y en las relaciones. Ese es el principal trabajo de una constelación. Ver cómo estás en tus vínculos, ver cómo te estás relacionando y si hay un equilibrio entre el dar y el recibir en todas tus relaciones. Cuando esto no es así, entonces comenzamos a ver las consecuencias de todo ello. Y entonces cuando llegas al campo de la constelación, se muestra, se te revela la dinámica oculta, vas haciendo consciente todo eso y entonces empieza a cobrar un sentido lo que te está pasando. A partir de ese momento se abre un camino de solución. Esas soluciones son sistémicas, no son soluciones que a mí se me ocurran. Eso también es importante. A veces me he encontrado testimonios de personas que han ido a constelar, donde el constelador dio su opinión, dio su consejo y digamos que manipuló el campo de la constelación, influyó en las decisiones de la persona, y esto no es así. Las soluciones que te da la constelación parten a partir de los órdenes del amor o estas leyes sistémicas que tienen que ver con pertenencia, con equilibrio, con jerarquía principalmente. Y el equilibrio en este sentido permite precisamente que tú hagas una buena toma de lugar en tu vida, que tú te priorices por encima de todo lo demás, para que a partir de esa pertenencia, de tu lugar, de lo que te corresponde de acuerdo al orden de llegada, tú puedas relacionarte desde el equilibrio y no como yo te explicaba antes en mi caso, ¿no? Que vivía relaciones sumamente desequilibradas, donde yo no me sentía suficiente y daba más de lo que necesitaba dar. Y entonces eso genera un sentimiento de vacío, de frustración, de enojo, de mucha tristeza también, y nos puede deprimir, por supuesto, porque nos vaciamos, porque no hay correspondencia. Cuando nosotros estamos constelando, una de las cosas que observamos es hacia dónde está mirando la persona que constela, hacia dónde dirige su mirada. A veces vemos que la dirige a su mamá, a veces vemos que la dirige a su papá, a veces vemos que la dirige hacia el excluido, hacia un niño que se abortó antes de que él o ella llegara. A veces la mirada se dirige hacia el campo de los abuelos porque está identificado con ellos, está al servicio de esa generación. A veces vemos que la persona que viene a constelar está viendo hacia el campo de los muertos porque trae un jalón hacia los muertos, trae como deudas sistémicas que lo jalan hacia allá. A veces vemos que está viendo el trauma,
que está viendo lo que le ocurrió, que no ha podido sobreponerse la persona de lo vivido, y entonces está repitiendo el trauma en el presente, lo sigue repitiendo constantemente porque no está trabajada esa memoria emocional que le causó daño, que le causó este dolor tan grande, ¿no? Principalmente los traumas más complejos de trabajar provienen de nuestros padres. Esos son los más difíciles. Cuando el trauma viene o cuando el trauma es causado por alguien que se supone nos tendría que haber amado, es un trauma súper complejo de trabajar,